Buenos días. La lectura de hoy será la historia de la joya Syamantaka, del libro de Krishna presentado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En la jurisdicción de Dwarka Dham, en la ciudad de Dwarka, había un rey llamado Satyajit. Él era un gran devoto del dios del sol, quien le otorgó la bendición de poseer una joya conocida como Syamantaka. A causa de esta joya, Syamantaka, hubo una disensión entre el rey Satyajit y la dinastía Yadu. Más adelante el asunto se resolvió al Satyajit ofrecerle voluntariamente su hija Satyabhama a Krishna. Junto con la joya Syamantaka, no solo se casó Satyabhama con Krishna a causa de la joya de Syamantaka, sino también Jambavati, la hija de Jambavan. Estos dos matrimonios tuvieron lugar antes de la aparición de Pradyumna, descrita en el capítulo anterior. A continuación se describe cómo el rey Satyajit ofendió a la dinastía Yadu y cómo más tarde volvió a sus cabales y le ofreció su hija y la joya Syamantaka a Krishna. Por ser un gran devoto del dios del sol, Vivaswan, el rey Satyajit gradualmente estableció una relación muy amistosa con él. El dios del sol estaba muy complacido con Satyajit y le entregó una joya excepcional conocida como Syamantaka. Cuando Satyajit usaba esta joya en un medallón que pendía en su cuello, lucía tal como una imitación del dios del sol, Surya. Él solía ponerse esta joya y entrar a la ciudad de Dwarka con ella. Y la gente pensaba que el dios del sol había venido a la ciudad de Dwarka a ver a Krishna. Ellos sabían que como Krishna es la suprema causa absoluta, la suprema personalidad de Dios, algunas veces era visitado por los semidioses. Así que mientras Satyajit visitaba la ciudad de Dwarka, todos los habitantes, a excepción de Krishna, lo tomaban por el propio dios del sol, Vivaswan o Surya. A pesar de que todos conocían al rey Satyajit, no lo podían reconocer debido al fulgor deslumbrante de la joya Syamantaka. Una vez, tomando a Satyajit por el dios del sol, algunos de los ciudadanos importantes de Dwarka fueron inmediatamente a informarle a Krishna que el dios del sol había venido a verlo. En ese momento Krishna estaba jugando ajedrez. Uno de los residentes importantes de Dwarka habló de la siguiente manera: mi querido señor Narayana, tú eres la suprema personalidad de Dios. En tu porción plenaria, en la forma de Narayan Vishnu, tienes 4 manos que levantan diferentes símbolos: la caracola, el disco, la masa y la flor de loto. En realidad, tú eres el propietario de todo, pero a pesar de que eres la suprema personalidad de Dios, Narayan, desciendes a Vrindavan para actuar como el hijo de Madre Yasoda y Nanda Maharaj, quien a veces solía amarrarte con
sus cuerdas, por lo que eres célebre con el nombre de Damodar. Que Krishna es la suprema personalidad de Dios, Narayan, como lo aceptan los ciudadanos de Dwarka. Más adelante lo confirmó el gran líder y filósofo Mayavadi Sankaracharya. Al considerar que el Señor era impersonal, él no rechazó la forma personal del Señor. Todo aquel que tiene la forma en este mundo material está sujeto a la creación, manutención y aniquilación. Pero la suprema personalidad de Dios, Narayan, no tiene una forma material sujeta a estas limitadas condiciones. Sankaracharya dijo que Dios es impersonal para convencer a los hombres de poca inteligencia que consideran a Krishna un ser humano ordinario. Esta impersonalidad significa que él no es una persona perteneciente a esta condición material. Él es una personalidad trascendental sin cuerpo material. Los ciudadanos de Dwarka se dirigieron al Señor Krishna no solo como Damodar, sino también como Govinda, lo cual indica que Krishna siente mucho afecto por las vacas, los terneros, y simplemente para señalar su conexión íntima con Krishna, se dirigieron a él como Yadunandana. Él nació como hijo de Vasudeva en la dinastía Yadu. De esa manera, los ciudadanos de Dwarka concluyeron que estaban dirigiéndose a Krishna como el amo supremo del universo entero. Ellos se dirigieron a Krishna de muchas formas diferentes, orgullosos de ser ciudadanos de Dwarka, por lo cual podían ver a Krishna diariamente. Cuando Satyajit se encontraba visitando la ciudad de Dwarka, los ciudadanos sintieron gran orgullo de pensar que, a pesar de que Krishna vivía en Dwarka como un ser humano ordinario, los semidioses solían ir a verlo. Así pues, la información al Señor Krishna que el Dios del Sol, con su atrayente fulgor corporal, venía a verlo, los ciudadanos de Dwarka confirmaron que la ida del Dios del Sol a Dwarka no era muy asombrosa, debido a que la gente de todas partes del universo que busca la suprema personalidad de Dios sabía que él había aparecido en la familia de los Yadus y que vivía en Dwarka como uno de los miembros de la familia Yadu. Así, los ciudadanos expresaron su júbilo en esa oración. Al oír la afirmación de sus ciudadanos, la suprema personalidad de Dios y Krishna simplemente sonrió. Complacido con los ciudadanos de Dwarka, Krishna les informó que la persona a quien habían descrito como el Dios del Sol era Satyajit, el rey, que había venido a visitar la ciudad de Dwarka para exhibir su opulencia en la forma de valiosa joya obtenida por el Dios del Sol, Vivasan o Surya. Satyajit, sin embargo, no fue a ver a Krishna. Por el contrario, estaba dominado por las joyas Yamantaka. Así pues, instaló la joya en un templo para que la adoraran unos brahmanas que contrató con ese propósito. Este es un ejemplo de una persona de poca inteligencia que adora una cosa material. En el Bhagavad Gita se afirma que las personas de poca inteligencia, para obtener resultados inmediatos de sus actividades fruitivas, adoran a los semidioses creados en este universo. La palabra materialista significa aquel que está interesado en complacer los sentidos en este mundo material sin incluir al Señor Supremo. A esa persona
a pesar de que Krishna le pidió luego esta joya a Syamantaka, el rey Satyajit, este no se la entregó, sino que instaló la joya para sus propósitos de adoración. ¿Y quién no adoraría esa joya? La joya Syamantaka era tan poderosa que diariamente producía una gran cantidad de oro. El oro se pesa con la medida de un vara. De acuerdo con las fórmulas védicas, un vara es igual a 7.25 kilogramos de oro. Un mon es igual a 37 kilogramos. La joya producía alrededor de 77 kilogramos de oro todos los días. Además de eso, se sabe por la literatura védica que en cualquier parte del mundo que se adore esa joya, no hay posibilidad de que exista hambre. No solo eso, sino que donde quiera que la joya esté presente, no hay posibilidad de que exista algo desfavorable, tal como peste o enfermedades. El Señor Krishna quería enseñarle al mundo que lo mejor de todas las cosas debe ofrecérsele al jefe gobernante del país. El rey Ugrasena era el jefe supremo de muchas dinastías y resultaba ser el abuelo de Krishna, por lo cual Krishna le pidió a Satyajit que le obsequiara la joya Syamantaka al rey Ugrasena. Krishna alegó que lo mejor de todas las cosas debía ofrecérsele al rey, pero Satyajit, siendo un adorador de los semidioses, se había vuelto demasiado materialista y en lugar de aceptar el pedido de Krishna, pensó que era más prudente adorar a la joya para obtener los 77 kilogramos de oro todos los días. Las personas materialistas que pueden obtener cantidades tan enormes de oro todos los días no están interesadas en desarrollar conciencia de Krishna. Por lo tanto, Krishna algunas veces, para otorgarle su gracia especial a una persona que ha acumulado grandes cantidades de riqueza material, se las quita y así lo vuelve un gran devoto. Pero Satyajit rehusó seguir la orden de Krishna y no le entregó la joya. Después de este incidente, el hermano menor de Satyajit, para exhibir la opulencia de la familia, tomó la joya, se la puso en el cuello y fue hacia el bosque montando un caballo, haciendo una exhibición de su opulencia material. Mientras el hermano de Satyajit, conocido como Presena, se movía en el bosque de un lado a otro, un gran león lo atacó, matándolo tanto a él como al caballo en el que iba montado, y se llevó la joya a su cueva. El rey gorila Jambavan recibió la noticia, mató luego a ese león en la cueva y se llevó la joya. Jambavan había sido un gran devoto del Señor desde tiempo del Señor Ramachandra, así que no se llevó la valiosa joya como algo que necesitara. Él se la entregó a su joven hijo para que jugara con ella como un juguete. En la ciudad, cuando el hermano menor de Satyajit, Prasena, no regresó del bosque con la joya, Satyajit se perturbó mucho. Él no sabía que un león había matado a su hermano, ni que Jambavan había matado al león y tomado la joya. En lugar de esto, pensaba que Krishna quería esa joya y como él no se la había entregado, Krishna pudiera haberle quitado la joya a la fuerza a Prasena y hasta lo pudo haber matado.
Esta idea creó hasta convertirse en un rumor que Satyajit difundió por todas partes de Dwarka. El falso rumor de que Krishna había matado a Prasena, que se había llevado las joyas, corrió por todas partes como un reguero de pólvora. A Krishna no le gustaba que lo difamaran de esa manera, por lo tanto, decidió que iría al bosque a buscar esa joya de Syamantaka. Llevándose con él a algunos de los habitantes de Dwarka, acompañado por hombres importantes de Dwarka, Krishna fue a buscar a Prasena, el hermano de Satyajit, y lo encontró muerto, matado por el león. Al mismo tiempo, Krishna también encontró al león que había sido matado por Jambavan, a quien por lo general se le conoce como Riksha. Se encontró que el león había muerto a manos de Riksha, sin la ayuda de ningún arma. Luego Krishna y los ciudadanos de Dwarka descubrieron en el bosque un gran túnel que era conocido como el sendero que llevaba a la casa de Riksha. Krishna sabía que los habitantes de Dwarka tendrían miedo de entrar al túnel, por lo tanto le pidió que permanecieran afuera, y él entró solo en el túnel oscuro para buscar a Riksha, a Jambavan. Después de entrar en el túnel, Krishna vio que la muy valiosa joya, conocida como Syamantaka, había sido dada al hijo de Riksha como un juguete, y para quitarle la joya al niño fue allí y se paró ante él. Cuando la niñera que cuidaba al niño de Riksha vio a Krishna parado ante ella, tuvo miedo y pensando que podría llevarse la valiosa joya Syamantaka, ella empezó a gritar muy fuertemente, movida por el miedo. Oyendo gritar a la criada, Jambavan apareció en la escena muy furioso. Jambavan en realidad era un gran devoto de Krishna, pero debido a que estaba furioso, no podía reconocer a su amo. Pensó que era un hombre ordinario. Esto trae a la mente la afirmación del Bhagavad Gita, en la que el Señor le aconseja a Arjuna que se libere de la ira, de la codicia y de la lujuria, para elevarse a la plataforma espiritual. La lujuria, la ira y la codicia se encuentran juntas en el corazón y frenan el progreso de uno en el sendero espiritual. No reconociendo a su amo, Jambavan primero lo retó a luchar. Hubo entonces una gran lucha entre Krishna y Jambavan. Primero lo retó a luchar. Hubo entonces una gran lucha entre Krishna y Jambavan, en la cual pelearon como dos buitres enemigos. Siempre que hay un cadáver disponible, los buitres luchan enérgicamente por la presa. Krishna y Jambavan, primero que todo, comenzaron a luchar con armas, luego con piedras, luego con árboles, y luego mano a mano, hasta que al fin estaban golpeándose el uno al otro con puños, y los golpes eran como los impactos de los rayos. Cada uno contaba con vencer al otro, pero la lucha continuaba. Durante muchos días, tanto de día como de noche, sin cesar. De esa forma, la lucha continuó por 28 días. A pesar de que Jambavan era
la entidad viviente más fuerte de aquel entonces, prácticamente todas las articulaciones de sus extremidades corporales se aflojaron y su fuerza se redujo a prácticamente cero después de ser constantemente golpeado por los puños de Krishna. Sintiéndose muy cansado, con transpiración por todo su cuerpo, Jambavan estaba atónito. ¿Quién era este oponente que le estaba debilitando? Jambavan estaba bastante consciente de su propia fuerza corporal sobrehumana, pero cuando sintió cansado por ser golpeado por Krishna, se dio cuenta de que Krishna no era más que su Señor adorable, la personalidad de Dios. Este incidente tiene un significado especial para los devotos. Al principio, Jambavan no podía comprender a Krishna debido a que su visión estaba obstruida por el apego material. Él estaba apegado a su niño y a la muy valiosa joya Syamantaka y no quería dejársela a Krishna. De hecho, cuando Krishna apareció allí, él se puso furioso, pensando que había venido a llevarse la joya. Esa es la posición material. A pesar de que uno tenga un cuerpo muy fuerte, este no puede ayudarlo a comprender a Krishna ni a combatir con Krishna. Movido por una actitud deportiva, Krishna quería ocuparse en la lucha fingida con su devoto. Tal como hemos observado en las páginas del Srimad Bhagavatam, la suprema personalidad de Dios tiene todas las propensiones e instintos que nosotros los seres humanos manifestamos. Algunas veces, con un espíritu deportivo, desea luchar para hacer una exhibición de fuerza corporal y cuando así lo desea, selecciona a uno de sus devotos adecuados para que le dé este placer de luchar. Krishna deseó ese placer de una lucha falsa con Jambavan, aunque Jambavan creía que era real. A pesar de que Jambavan era un devoto por naturaleza, no tenía conocimiento de que Krishna, mientras le prestaba servicio al Señor mediante la fuerza corporal. Pero tan pronto como Krishna estuvo complacido con la lucha de Jambavan, inmediatamente se dio cuenta de que su oponente no era otro que el Señor Supremo mismo. La conclusión es que pudo comprender a Krishna mediante el servicio devocional. Algunas veces Krishna también se complace con la lucha, así que este es servicio devocional. Jambavan, por lo tanto, le dijo al Señor: mi querido Señor, ahora puedo comprender quién eres. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, la fuente de la fuerza, la riqueza, reputación, belleza, sabiduría, renunciación, de todo. Esta afirmación de Jambavan la confirma el Vedanta Sutra, donde se declara que la suprema personalidad de Dios es la fuente de todo. Jambavan identificó al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu. Mi querido Señor, tú eres el creador de los creadores de los asuntos universales. Esta afirmación es muy instructiva para el hombre ordinario, quien se asombra de las actividades de una persona que posee un cerebro excepcional. El hombre ordinario está sorprendido de ver los inventos de un gran científico, pero la afirmación de Jambavan confirma que a pesar de que un científico puede que sea el creador de muchas cosas maravillosas, Krishna es el creador del científico.
Él no solamente es el creador de un científico, sino de millones y trillones de científicos en todos los universos. Jambavan además dijo, tú no solo eres el creador del creador, sino que también eres el creador de los elementos materiales que son manipulados por los supuestos creadores. Los científicos utilizan los elementos físicos o leyes de la naturaleza material y hacen algo maravilloso. Pero en realidad tales leyes y elementos también son la creación de Krishna. Esto es verdadera comprensión científica. Los hombres poco inteligentes no tratan de comprender quién creó el cerebro del científico, simplemente están satisfechos viendo las maravillosas creaciones o invenciones del científico. Jambavan continuó, mi querido señor, el factor tiempo que combina todos los elementos físicos también es tu representante. Tú eres el supremo factor tiempo en el que toda la creación tiene lugar, se mantiene y en el que finalmente es aniquilado. Y no solo los elementos físicos y los factores del tiempo, sino también las personas que manipulan los ingredientes y ventajas de la creación. Son partes integrantes de ti. El ser viviente no es, por lo tanto, un creador independiente. Al estudiar todos los factores, la perspectiva correcta, uno puede ver que tú eres el supremo controlador y el Señor de todas las cosas. Mi querido Señor, por lo tanto, puedo comprender que eres la misma suprema personalidad de Dios a quien adoro como el Señor Ramachandra. Mi Señor Ramachandra querido, construyó un puente sobre el océano y yo personalmente vi cómo el océano se agitó simplemente porque mi Señor lanzó una mirada sobre ese océano. Y cuando el océano completo se agitó, las entidades vivientes como las ballenas y los caimanes y los peces, Timingila, se perturbaron. El pez Timingila del océano puede tragarse de un bocado a una gran ballena, tal como se describe en las escrituras. De esa forma, el océano fue forzado a darle paso y a pedirle a Ramachandra que cruzara a la isla conocida como Lanka por un tiempo llamado Seila. Esta construcción de un puente sobre el océano desde el cabo Comodín a Seila todavía es bien conocida por todos. Después de la construcción del puente se prendió un incendio en toda la ciudad de Rávana, el malvado Rávana. Durante la lucha con Rávana, todas y cada una de las partes de las extremidades de Rávana fueron cortadas y hechas pedazos por tus flechas afiladas, y su cabeza cayó a la faz de la tierra, y sus cabezas cayeron en la faz de la tierra. Ahora puedo comprender que no eres otro que mi Señor Ramachandra. Nadie más tiene una fuerza así de inconmensurable. Nadie más podría derrotarme de esta manera. El Señor Krishna quedó satisfecho por la oración y afirmación de Jambavan, y para mitigar los dolores de su cuerpo, empezó a pasar la palma del loto de su mano por todo el cuerpo de Jambavan. Jambavan enseguida se sintió aliviado de la fatiga de la gran lucha. El Señor Krishna se dirigió entonces a él
llamándolo rey Jambavan, debido a que realmente era el rey y no el león. El rey del bosque, con solo sus manos, sin arma alguna, Jambavan había matado al león. Krishna le informó a Jambavan que había venido a él para pedirle la joya de Syamantaka, porque desde el momento en que la joya había sido robada, su nombre había sido difamado por pocos inteligentes. Krishna abiertamente le informó que había venido para pedirle la joya y quería quedar libre de esa difamación. Jambavan comprendió toda la situación y para satisfacer al Señor, no solo le entregó de inmediato la joya Syamantaka, sino que también trajo a su bella hija casadera, Jambavati, y se la obsequió al Señor Krishna. El episodio del matrimonio de Jambavati con Krishna y de la entrega de la joya, conocida como Syamantaka, terminó dentro de la cueva de la montaña. A pesar de que la lucha entre Krishna y Jambavan duró 28 días, los habitantes de Dwarka esperaron fuera del túnel por 12 días. Después concluyeron que algo desagradable había de haber sucedido. No podían saber con certeza lo que realmente había sucedido. Y muy tristes y cansados, habían regresado a la ciudad de Dwarka. Todos los miembros de la familia, la madre de Krishna, Devaki, su padre Vasudeva y su esposa principal Rukmini, junto con todos los demás amigos, parientes y residentes del palacio, se entristecieron mucho cuando los ciudadanos regresaron al hogar sin Krishna. Debido a su afecto natural por Krishna, empezaron a insultar a Satyajit con malas palabras, pues él era la causa de la desaparición de Krishna. Ellos fueron a adorar a la diosa Chandravaga, orando por el regreso de Krishna. La diosa estaba satisfecha con la oración de los ciudadanos de Dwarka e inmediatamente le ofreció su bendición. Simultáneamente, Krishna apareció en la escena acompañado por su nueva esposa Jambavati y todos los habitantes de Dwarka y los parientes de Krishna se pusieron jubilosos. Los habitantes de Dwarka se volvieron muy jubilosos como alguien que recibe a un pariente querido que regresa entre los muertos. Los habitantes de Dwarka habían concluido que Krishna había sido puesto en grandes dificultades a causa de la lucha. Por lo tanto, no tenía esperanza de que regresara. Pero cuando vieron que Krishna en realidad había regresado, y no solo sino con una nueva esposa, Jambavati, inmediatamente ejecutaron otra ceremonia de celebración. Luego el rey Ugrasena convocó a una reunión de todos los reyes y jefes importantes. También invitó a Satyajit y Krishna explicó ante todas las asambleas el incidente de la reputación de la joya y Jambavan. Krishna quería devolver la valiosa joya al rey Satyajit. Satyajit, sin embargo, se avergonzó debido a que había difamado a Krishna sin razón alguna. Aceptó la joya en su mano, pero permaneció callado, inclinado su cabeza y sin decir nada en la asamblea de los reyes y los jefes. Regresó a su hogar con la joya. Luego pensó en cómo podría limpiarse de la acción abominable que había ejecutado al difamar a Krishna. Estaba consciente de que había ofendido a Krishna muy
gravemente y que tenía que encontrar una medida reparadora para que Krishna otra vez se sintiera complacido con él. El rey Satyajit estaba ansioso de eliminar la ansiedad que había creado tontamente por ser atraído a una cosa material como las joyas Yamantaka. Satyajit estaba verdaderamente afligido por la ofensa que le había hecho a Krishna y sintiéndose sinceramente quería rectificarla. Inmediatamente Krishna le dio la inteligencia adecuada y Satyajit decidió entregar a Krishna tanto la joya como a su hija Satyabhama. No había otra alternativa para mitigar la situación y por lo tanto organizó la ceremonia de matrimonio de Krishna con su hija. Él dio como caridad tanto la joya como su hija a la suprema personalidad de Dios. Satyabhama era tan hermosa y capacitada que Satyajit, a pesar de que muchos príncipes habían pedido la mano de Satyabhama, estaba esperando encontrar un yerno adecuado. Por la gracia de Krishna, decidió entregarle su hija a él. El señor Krishna, complacido con Satyajit, le informó que no tenía ninguna necesidad de las joyas Yamantaka. Es mejor dejar que permanezca en el templo, como tú la has mantenido. Dijo, y así todos nosotros obtendremos el beneficio de la joya. A causa de la presencia de la joya en la ciudad de Dwarka, no habrá más hambre ni disturbio creado por peste, ni por el calor, ni el frío, ni ninguna enfermedad. Todo bien controlado. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasari Gaura Bhaktavinda. Gopremanande Hari Hari Bol.